Bienvenidos amigos a otra emisión especial del show de Bocaranda por TV Venezuela y por Vivo Play. Nuestro invitado hoy, Día Mundial de los Derechos Humanos, Día Universal de los Derechos Humanos, es el abogado Ali Daniel. Ali Daniel es profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana, egresado de la Católica, pero es director de la ONG Acceso a la Justicia, organización que se encarga del monitoreo y evaluación del Poder Judicial en Venezuela y sobre todo de lo que dice su nombre, el acceso a la justicia aquí en Venezuela. Así que bienvenido, Ali. Estamos a larga distancia desde Costa Rica, hoy Día de los Derechos Humanos, y quería comenzar por eso, el significado que tiene. Empecemos por lo más sencillo, el significado que tiene los derechos humanos y sobre todo en momentos en que aquí hemos sufrido y sentido la desaparición de un amigo común de nosotros y un gran venezolano como fue el doctor Pedro Níquel, además que por muchos años estuvo pendiente de los derechos humanos, fue juez de la Corte Interamericana, tantas cosas pues que tiene su haber la vida de Pedro, así que bienvenido, Ali. Muchas gracias, Nelson. Muy contento de estar hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, hablando contigo. Y efectivamente, pues lamentando mucho la pérdida de este venezolano eminente que fue Pedro Níquel. Y en un país que está acostumbrado a hacer las biografías de los personajes a partir de los cargos que obtuvo o que ejerció, yo quisiera destacar más bien sus aportes a los derechos humanos y sus aportes al país. Particularmente en el caso de los derechos humanos, su obra escrita sobre la materia es materia actualmente obligada cuando se da de derechos humanos. De hecho, el concepto que él da de derechos humanos es lo primero que se da en la primera clase de derechos humanos en la universidad, de manera que su alcance, su análisis de la materia llegó a los elementos más básicos, más fundamentales de ese punto. Él estableció lo que es el origen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es decir, no fue un juez y ya, sino que estableció las bases de lo que es la defensa de los derechos humanos a través de la Corte Interamericana y estableció sentencias que después marcaron pautas, como por ejemplo las sentencias que establecían en qué debía consistir una desaparición forzosa en los años 80. ¿Quién diría que esas sentencias en la actualidad tendrían que ser aplicadas al caso venezolano, ¿no? Entonces, como digo, una persona cuyos aportes, no solo a Venezuela, sino al mundo internacional de los derechos humanos están ahí y nos quedan, y sobre todo una persona que trabajó para tener puentes, para establecer elementos de diálogo, y otras de las cosas donde participó y dio un aporte importantísimo fueron los acuerdos de paz del Salvador. Esto lo destaco porque en estos momentos donde lo que se quiere incentivar en Venezuela es la división y la disidencia, sí, y la diatriba política, este tipo de personas que antepone el diálogo, que antepone la conversación y el establecimiento de puentes para llegar a acuerdos para el común, para todos, para la generalidad, creo que debemos destacarlos. Si hay alguna persona en estos momentos a las cuales podemos estarle muy agradecidos por su aporte al país, sin duda alguna a Pedro Níquel, gran jurista, una persona que vivió y padeció lo que es la lucha por los derechos humanos y que realmente pues para nosotros para los defensores de derechos humanos decir que pues que él se ha ido, para nosotros es una gran pérdida, pero al mismo tiempo pues tiene que llamarnos a un compromiso para continuar la lucha que nos alega. Así es, y ciertamente también inclusive Pedro le tocó ser el mediador entre Argentina y Chile con el caso famoso geográfico de los límites del canal del Beagle. Fue designado precisamente por el Vaticano como mediador. Fue además nuestro abogado defensor del Caracas Press Club, fue fundador del Caracas Press Club y siempre fue un individuo bien abierto al diálogo y además empeñado en la democracia, empeñado en la justicia. Así que bueno, con ese saludo arrancamos. Pero entonces estamos ahorita en el Día Universal de los Derechos Humanos y cada día los derechos humanos en Venezuela se pisotean más, desaparecen, los tratan mal, los derechos humanos no los considera el gobierno de Maduro. Lamentablemente, pues es una realidad, pero precisamente por eso nosotros tenemos que mantener nuestra voz y seguir denunciando lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, si nos hubiéramos cansado hace 2 años de decir, mire, es que el gobierno va peor, el gobierno sigue con su política represiva, o el gobierno sigue con su política de tortura y persecución a la disidencia, pues, por ejemplo, no hubiesen ocurrido cosas como el informe de la señora Bachelet, que ha abierto los ojos literalmente
¿no? En el sentido de que mucha gente, incluso de la izquierda latinoamericana, una vez producido ese informe, ha abierto los ojos y ha tenido que decir, en Venezuela lo que ocurre es una dictadura y no podemos tolerarla, aunque uno sea de izquierda o sea de derecha o sea lo que sea, porque al final se trata de imperativos morales, ¿no? Entonces, efectivamente, en el Día de los Derechos Humanos lo que tenemos que reafirmar es que en Venezuela la gente sigue protestando, que la gente sigue pidiendo que haya democracia, sigue exigiendo sus derechos, y el hecho pues de que el gobierno no haya querido pues transigir en ello no nos puede significar la rendición de la causa, porque la rendición de la causa es entregar la dignidad humana, porque recordemos eso, justamente una de las cosas que quería destacar del caso de Pedro Níquez. Él vincula el tema de los derechos humanos en su concepto, él hace eh, mucho énfasis en que los derechos humanos no son más que la expresión de la dignidad humana. Entonces, si nosotros nos rendimos en esa lucha, lo que estamos entregándole al gobierno nuestra propia dignidad. En ese sentido, pues tenemos que destacar que los derechos humanos, además, siempre han estado en lucha con diversas ideologías. En el 10 de diciembre del año 48 se salvaron tres tipos de votos, porque hubo varios países. Eso fue en Naciones Unidas, ¿no? En Naciones Unidas, sí señora, en la Asamblea General. El primer voto que se salvó fue el de Sudáfrica, precisamente porque en Sudáfrica pues había un apartheid y la Declaración Universal pues no podía estar de acuerdo con semejante tipo de régimen. El segundo tipo de voto que se salvó fue el de Arabia Saudita, porque decía que había normas que colidían con la Sharia, con la ley islámica, cosa que también sigue vigente, ¿no? Y finalmente, el tercer bloque de países que salvó su voto fue el de la Unión Soviética y sus países satélites. Entonces ahí vemos cómo estas luchas, y sobre todo esto responde al hecho de que se dice que el socialismo es un humanismo, ¿no? ¿Cómo un humanismo va a ir en contra de los derechos humanos? ¿O cómo un humanismo no va a estar a favor de la Declaración Universal? Esto pone en contradicción lo que se dice con el hacer de las ideologías. Y al final, lo que quiero decir con estas palabras es que efectivamente los derechos humanos tienen, digamos, estas contradicciones con estas ideologías, y por eso mismo hay que seguir la lucha para que se establezcan y se establezca la normalidad de ver que los derechos humanos no son una molestia, porque para muchos países los derechos humanos son una molestia, son un obstáculo, cuando en realidad lo que hacen es destacar la dignidad humana, como muy bien dijo en su momento el profesor Pedro Níquez. Ahora, estamos ante situaciones bien importantes para Venezuela, como fue el informe de la señora Bachelet, donde pues, muchos no creían que se iba a pronunciar como se pronunció, y donde elimina un guión enorme de explicaciones ante cualquier gobierno para decir lo que aquí acontece. Ese fue un hito, un punto importante. Pero también tenemos ahora el informe de la fiscal Fatou Bensouda, un informe precisamente donde menciona al caso venezolano. Así que quisiera ampliarme este tema. Sí, efectivamente, la señora Bensouda hace ya una semana presentó su informe sobre los exámenes preliminares que lleva su oficina. Uno de esos exámenes preliminares es el de Venezuela. En América solo hay dos exámenes preliminares en la actualidad. El de Colombia, que lleva casi 15 años, y el de Venezuela, que fue abierto en el año 2017. A pesar de eso, a pesar de que el de Colombia lleva mucho más años, tengo que decir que el de Venezuela ha ido a un ritmo bastante más rápido, y ahorita nos encontramos en la fase 2. El examen preliminar tiene 4 fases. Nosotros nos encontramos en la fase 2, que es la determinación de la comisión de delitos de la competencia de la Corte. Y es la recolección de información y la determinación de que esos delitos sean de los establecidos en el estatuto. La información que dio la fiscal en este informe es que ella espera que en el primer semestre del año que viene ella ya tenga una decisión de pasar a la siguiente etapa. Y aunque estos informes son bastante crípticos porque no lo dicen todo de una manera directa, al hablar de que se va ya a trabajar en la tercera fase, ya está, para mí, es la interpretación que le doy, es que está dando pie a que existe bastantes posibilidades de que ese pase de la segunda a la tercera fase sea efectiva y sea real, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un gran avance. Hay que decir que, además, la Fiscalía está recibiendo casos. Hemos tenido noticias de organizaciones que han llevado más casos, entre ellos el de Oscar Pérez, y adicionalmente, también quería agregar que la Fiscalía tiene sus propios procedimientos y tiene unas pautas muy particulares de cómo presentar esos casos que son diferentes al derecho penal nacional, digamos.
Pero lo que quiero destacar es que a pesar de que el examen preliminar venezolano es el año 2017, ya ha estado avanzando con una rapidez que no se ha demostrado en otros casos, lo cual es algo que tenemos que destacar, porque además la fiscal ha dicho que ya ha entrado en colaboración con la oficina de la alta comisionada, cosa que es muy buena porque la oficina de la alta comisionada tiene información muy relevante sobre el caso venezolano. Muy completa, sí. Sí, señor, y con la Comisión Interamericana. Entonces, el hecho que ella haya dicho que ya su oficina está trabajando con estos dos organismos que tienen información de primerísima mano, con testimonios, con testigos, con víctimas, nos está diciendo que existe un interés muy focalizado, porque además hay que agregar que a la fiscal en la Corte se le ha criticado mucho porque la mayoría de los casos que ha llevado ante la Corte han sido casos africanos. Y de hecho yo estuve en reuniones donde había caricaturas que se publicaron en diversos periódicos en África donde decían que la corte era una corte africana, porque todos los casos eran de África. El caso venezolano sería el caso ideal para demostrarle al mundo que la fiscal es una fiscal que busca hacer justicia a nivel mundial y no solo para un continente. Y además ella ya se va, su periodo se acaba en el año 2020 y creo que ese sería un broche de oro en el caso de que fuese así, que ya terminara el caso venezolano diciendo, bueno, pasemos a juicio y que el siguiente fiscal lleve a juicio este caso, ¿no? Entonces, como ven, las noticias son muy buenas en el caso de la Fiscalía de la Corte Penal. Obviamente no es con la rapidez con la que uno quisiera, uno quisiera que los casos fuesen más, pero entendemos también que aquí las reglas de la prueba y las reglas de presentar los casos no son las reglas de los países, sino que tienen un carácter diferente. ¿Por qué? Porque para la Corte, el saber quién mató a un preso político, por ejemplo, es uno de los elementos del caso. Pero más importante que quién mató a ese preso político es quién ordenó matar al preso político y si eso está dentro de una política de tratamiento de los presos políticos. Y demostrar eso lleva tiempo porque se trata precisamente de una hilación de elementos que requieren ser probados. No basta decir que es el presidente de la República o que es un ministro, sino que hay que probar. Exacto.